Muy buenos días, queridas colegas. Un gusto verlas por acá. Vamos a iniciar nuestro seminario, nuestro simposio internacional con esta instancia de apertura en el que les doy la bienvenida a nombre como de la comisión que ha organizado este encuentro en que hemos estado con Natalia Cisterni y Carolina Alzate, preparando un poco el encuentro y también otras personas más en la idea en general, ¿no? De encontrarnos nuevamente en torno a nuestros trabajos sobre escritura de mujeres. Entonces, hoy día partimos el seminario con una breve presentación que voy a hacer yo, dándoles la bienvenida y después va a ser Carolina Alzate quien va a tomar la palabra para presentar como la segunda parte de este simposio que cumple o que se realiza en una fecha como muy importante, muy significativa, porque se cumplen 10 años del primer encuentro de Bogotá, como vamos a ver, y 20 años de la muerte de Montserrat Ordóñez, a quien hemos vuelto a dedicar este simposio, ¿no? Como ustedes deben haber visto en el afiche y como les va a contar mejor Carolina. Entonces, ayer cuando conversábamos con Natalia y Carolina como de lo que queríamos hacer y lo que pensábamos de esta inauguración, pensábamos como en lo bonito de poder hacer una especie como de memoria de lo que hemos hecho y también una proyección, ¿no? O sea, un momento un poco de bisagra de nos juntamos después de 10 años de ese primer encuentro de Bogotá, no necesariamente todas hemos participado ahí, pero fue un punto importante de inicio en el que hay varios hitos intermedios y después nuestra idea es cómo seguir proyectando, ¿no? Y para eso justamente también hemos organizado una reunión para el final, para esta idea de cómo proyectar. Nos dimos cuenta también que en nuestro perfil de, sobre todo como personas de literatura, la memoria gráfica y el registro gráfico de nuestros encuentros no ha sido tan profesional como debiera ser, porque teníamos ganas como de tener un poco más como de registros de distintas instancias y bueno, la verdad es que tenemos algunas cosas, pero menos de las que debiéramos, entonces tarea para el futuro también pensar un poco más en la memoria gráfica de los encuentros. Les voy a presentar algo muy breve como con respecto justamente a esta pequeña historia y lo que pudimos recuperar y después seguimos un poco con la conversación de lo que hemos visto, que hemos estado haciendo, lo que queremos hacer. Em, por supuesto, aquí está. Ah, ya se me adelantó todo. Ahí. Bueno, el seminario que inauguramos hoy día tiene por título Memoria, Genealogías y Afectos hacia una historia cultural de mujeres en América Latina de 1850 a 1950 y lo hemos pensado como un homenaje a Montserrat Ordóñez, de cuya muerte se cumplen 20 años ya. Em, entonces, en la idea como de hacer este recorrido, tenemos que el producto del primer encuentro de esta como red que se fue configurando, transformando, fue este libro, que acá también lo pueden ver en físico, que se llama Redes, Alianzas y Afinidades, Mujeres y Escritura en América Latina, que surgió justamente de ese primer homenaje a Montserrat Ordóñez y que en el momento coordinaron, perdón, Darcy Doll y Carolina Alzate. Y acá hay un recuerdo gráfico de las personas que participaron en ese primer encuentro en Bogotá hace ya 10 años. Em, y después seguimos, retomamos un poco esta idea y estos contactos, conservando este marco de tiempo, ¿no? Como de entre 1850 y 1950,
en este seminario internacional Autorías Femeninas y Campos Literarios en América Latina y el Caribe entre 1850 y 1950, que realizamos el 2015 en Santiago de Chile. Y el 2017 nos volvimos a encontrar en un encuentro Redes Culturales, Mujeres Escritoras en América Latina y el Caribe, y de nuevo el marco temporal, ¿no? De 1850 a 1950. Y de ese encuentro también pudimos rescatar algunas imágenes que pensábamos que, que bueno, esa es la parte en que la modalidad online ahora nos permite encontrarnos quizás a personas que no hubieran podido viajar, que en otros momentos no han podido participar por las dificultades de la distancia, entonces de alguna manera lo virtual nos permite reunirnos a más personas, pero a la vez también nos priva un poco del placer de compartir entre medio o después del seminario, y tenemos muchas ganas de volver a hacer eso en una próxima instancia, ¿no? Entonces acá estamos en el archivo Andrés Bello de la Universidad de Chile, que fue un espacio que nos acogió en varias oportunidades en nuestros encuentros y que fue un espacio muy grato de conversación. Ahí tenemos algunas de las ponentes que van a estar también en este seminario, en esa oportunidad, en el archivo Andrés Bello. También ahí está Alicia, que también está ahora acá con nosotras. Y una frase de la introducción al libro que surgió del primer seminario, que me parece que también es significativa para nuestro encuentro en esta oportunidad, ¿no? Dice así: el simposio fue organizado en homenaje a la escritora colombiana Montserrat Ordóñez, que, como las mujeres reunidas en esta publicación, supo que el lugar de las mujeres en la escritura se elabora, sostiene y expande sobre un gran tejido de redes que hacen posible ese lugar y su sentido. Este libro quiere que la red académica que hizo posible la realización del simposio se conserve en el tiempo, así como contribuir al fortalecimiento de la red de estudios latinoamericanos, en particular los literarios y de género. Hasta ahí, entonces, esa presentación que nos parece que termina con unas palabras que quizás nos pueden conectar con este presente, donde de algún modo seguimos trabajando, pensando, reflexionando en conjunto, incorporando también a nuevas personas, nuevas perspectivas, nuevos espacios geográficos también, que quizás, o sea, ¿no? Espacios de estudio que quizás en primeros momentos no estaban, y también, claro, muchos conceptos, ideas aparecen ya en los títulos de los afiches, ¿no? La idea de redes, acá tenemos a Claudia Cabello, que también ha trabajado tanto esto, ¿no? O sea, la idea de redes está casi como en todos los títulos, también la idea de autorías, de espacios públicos. Nos hemos preocupado de pensar mucho los procesos de modernización en América Latina y lo que significan para la inserción de las mujeres en los campos culturales y literarios. Ahí hay otro libro, ¿no? El libro de modernidad en otro tono, que salió en su momento también como publicado por un grupo de acá. A partir de los seminarios que se hicieron en Santiago de Chile, salieron dos dossiers en la revista Anclajes y la revista Meridional. Entonces, bueno, hay una cierta como continuidad en el diálogo y la producción intelectual, que a pesar de las dificultades que ya señala la introducción al libro de encontrarse y de hacer intercambio, y de a veces la sensación un poco de aislamiento y de dificultad de diálogo, hemos logrado en el tiempo sostener, enriquecer y consolidar, ¿no? Y entonces nos parecía que un buen punto de partida y también de proyección es justamente mirar lo que se ha hecho y lo que se puede seguir haciendo. Y ahí pensábamos, claro, es interesante reconocer ciertos nudos temáticos, ciertas problemáticas, ciertos abordajes, ciertas perspectivas que han estado guiando muchos trabajos, y también tener un espacio de reflexión que seguramente va a salir en función de los diálogos en las mesas que vamos a tener en los siguientes 3 días, con respecto a cómo estamos pensando ahora, ¿no? El trabajo de la crítica feminista, el trabajo de los estudios sobre escritura de mujeres, qué temas han empezado a emerger, cómo nos relacionamos con perspectivas
teóricas también más contemporáneas, ¿no? Entonces, estoy pensando como la misma incorporación del término como de los afectos en el título de este seminario, da cuenta, ¿no? De una perspectiva que en este momento es muy productiva para leer algunas cosas y que, claro, y personas como Ana Pelufo la vienen trabajando desde el comienzo también de su trayectoria. Entonces nos instalamos un poco en una tradición de crítica latinoamericana, feminista, que en los años 80 empezó a hacer un trabajo muy importante de recuperación de archivo, de rescate de figuras, de escritoras, de revisión de las historias literarias, de trabajos importantes interdisciplinarios también, sin los cuales hubiera sido muy difícil recuperar historias de escritoras, procesos de inserción, historias como de trabajo en términos de gestión cultural de las mujeres, ¿no? Entonces, sentimos que de algún modo a partir de los 2000 que empezamos este trabajo conjunto, retomamos una posta y en eso la idea del homenaje también un poco a nuestras antecesoras es importante. Y también la idea es poder abrir el campo e ir incorporando como nuevas voces y también, ojalá con el tiempo también cada vez personas jóvenes que se puedan ir interesando e incorporando a esta reflexión y a este campo de estudios, ¿no? Entonces, la idea es como darles la bienvenida, pensar que tenemos la posibilidad de durante 3 días compartir nuestros trabajos, conversar, tenemos la ventaja de que esto también queda grabado, entonces podemos vernos entre nosotras, pero también va a haber un registro audiovisual que no hemos tenido en las veces anteriores. Y eso, así que bienvenidas y muy contentas de que estén acá y que podamos tener esta opción de encontrarnos. Le doy entonces ahora la palabra a Carolina Alzate. Muchas gracias, Lucía, por esta maravillosa introducción que nos pone en el contexto que de verdad es una celebración poder haber sostenido estos encuentros a lo largo de 10 años. Entonces, bienvenidas y bienvenidos todos a este simposio en nombre de la Universidad de Chile y de la Universidad de los Andes en Bogotá. Estamos conectadas desde muchas partes del mundo y eso es lo que nos permiten estas circunstancias extrañas que nos han traído a la virtualidad, pero sin duda con muchas ganas de vernos en persona otra vez, ¿verdad? Como les anunció Lucía, entonces vamos a pasar en este momento al homenaje que hemos preparado para Montserrat, que en realidad es además una de las mujeres que el simposio celebra de estas mujeres latinoamericanas que en los años 1980 abrieron espacio para la reflexión sobre la escritura de mujeres en el siglo XIX. Entonces con Montserrat están ellas y Montserrat y todas ellas pues van a estar apareciendo repetidamente en las mesas del simposio. Se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, entonces voy a compartir yo también mi presentación. Eh, ya se ve, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a Montserrat Ordóñez. Esto para quienes se acuerden de esas épocas, es son los contactos em, de la fotografía análoga de entonces, los contactos de los negativos en una sesión de fotografía que tuvimos con Montserrat, que fue hecha en medio de amistad y de juego. La tenemos acá, ¿no? Divertida, aguda, irónica, amorosa. Quiero comenzar leyendo el autorretrato que hizo de sí para su último libro, su libro de poesía de piel en piel, en el año 2000. Dice así: Montserrat Ordóñez, nacida en Barcelona de padre colombiano y madre catalana y educada en una doble identidad, reside en Bogotá, donde enseña y escribe. PhD en Literatura Comparada de la Universidad de Wisconsin y profesora titular de la Universidad de los Andes, ha publicado sus trabajos en numerosas revistas de ambas Américas y Europa. Se ha especializado en literatura escrita y leída por mujeres.
Se le debe en particular una recopilación de trabajos críticos sobre la vorágine, Alianza Editorial 1987, una edición crítica de la misma novela, Madrid Cátedra 1990, y una selección de escritos de Soledad Acosta de Samper, Bogotá, Fondo Cultural Cafetero 1988. Autora del poemario Ecdisis, Roldanillo, Ediciones Ambalaje 1987, y de otros textos hechos con algo de araña, de caracol, de escorpión, de camaleón, porque desde siempre ha jugado con las palabras, con ellas y de ellas ha vivido. Lectora, estudiante y profesora de idiomas y de literatura, editora, traductora, conferencista, periodista, crítica literaria, investigadora, viajera y escritora. Actividades que le han descubierto imprevistos mundos. Eh, y bueno, ella es quien aquí mejor se presenta. Como decía Lucía hace un rato, a propósito de estas mujeres cuya producción comenzó muy fuerte en la década de los 80, Montserrat Ordóñez hace parte de una generación de mujeres latinoamericanas que estudiaron sus doctorados en Europa o en Estados Unidos, en cuando no teníamos o había muy pocos doctorados en América Latina, y se formaron entre las décadas de 1960 y 70, marcadas pues por todo lo que posibilitó el feminismo, ¿no? En la calle y en los salones de clase. Estas mujeres al regresar a sus países, como lo hizo Montserrat al regresar a Colombia, lograron ingresar a la academia y se insertaron en ella con mucha fuerza como profesoras y como investigadoras. ¿No? Ahora yo repetidamente les cuento a mis estudiantes pues que parece normal y en realidad tampoco estamos tan a gusto todavía, ¿verdad? Tener al frente de una clase una profesora y estar allí sentadas como estudiantes, pero eso ha requerido mucho trabajo desde la época de las mujeres del siglo XIX y lograr entrar entonces como profesoras y a definir sus propios rumbos de investigación fue vital. Por eso comienzo mostrando su producción con esta diapositiva y una de las autoras de las que hablaremos en la mesa de hoy es Soledad Acosta de Samper. Cuando estas mujeres llegaron a sus países y se preguntaron si de verdad no habría habido mujeres escritoras en el siglo XIX. Y esa pregunta pues fue abrir un universo, solo preguntárselo y mirar pues resultó, ¿no? Abrir un universo inmenso. Aquí está el libro del Fondo Cultural Cafetero, una antología de textos narrativos de Soledad Acosta. Los otros dos libros son póstumos, pero realizados por o con Montserrat Ordóñez, porque la vía de entrada a Soledad Acosta fue a través de su primer libro, Novelas y cuadros de la vida suramericana. Esta es la edición de Montserrat, a la que luego acompañó un libro de estudios críticos, Soledad Acosta de Samper, Escritura, Género y Nación en el siglo XIX. Son libros de 2004 y de 2005 de publicación póstuma. La obra de ella académica, aquí se hizo alguna breve selección de textos, está su libro de voces y de amores. Este libro tiene 4 partes. La primera es sobre escritoras colombianas y allí hay artículos sobre Soledad Acosta, Elisa Mújica, Marvel Moreno, Laura Restrepo. Luego hay la segunda parte sobre escritoras latinoamericanas, donde encontramos autoras como Clarice Lispector, Luisa Valenzuela, Cristina Peri Rossi. La tercera parte es sobre escritores. En esto de literatura es leída por mujeres. Están Machado de Asís, Dalton Trevisan, García Márquez, Álvaro Mutis, Manuel Puig, Julio Flores, Aurelio Arturo. En la cuarta parte hay artículos sobre las cartas de la monja portuguesa, Mariana Alcoforado, Kate Chopin, Virginia Woolf, escritoras chilenas que presentaron sus trabajos en Roldanillo.
¿Verdad? Esto es como una visión general de ese libro para darles una idea de los múltiples campos, registros y momentos históricos y geografías por las que se movió la amplia obra de Montserrat Ordóñez, siempre una lectora inteligente, aguda y excelente escritora. Le debemos también una muy buena edición de La Vorágine con un maravilloso estudio introductorio y excelentes notas publicada por Cátedra, y esta edición de textos críticos sobre La Vorágine, de la cual habrá una nueva edición pronto. En su escritura creativa, su primer poemario es Ecdisis de Ediciones Ambalaje del año 87, como vimos ahora, y De piel en piel también fue publicación póstuma. Otro libro que compilamos relativamente hace poco es La escritura es el lugar que me acompaña, donde reunimos su obra en prensa, el periodismo cultural. Y bueno, con esto han quedado reunidas su obra académica en el libro de Voces y de Amores de Norma de 2004 y su poesía y su obra en prensa. Como traductora, quisiera mencionar solamente dos textos, este publicado por Norma, Angélica de Ligia Boyunga, un libro precioso para niños y adultos, y Entre zambas y bananas, su traducción del libro de Ramón Viñes, el sabio catalán de 100 años de soledad. Ahora lo que quiero hacer es pasar a leerles un texto de Montserrat, porque yo creo que parte del homenaje es también leerla, escuchar su voz, aunque sea a través de la mía, para que puedan ver esa textura y ojalá buscar sus libros y leerla. Este se titula El oficio de escribir. A modo de conclusión, que aparece en su poemario De piel en piel, donde también está el autorretrato que leí hace un poco. Entonces paso a leer. El oficio de escribir. En un mes de las brujas nos reunimos en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, para pensar el oficio de escribir, la tarea mágica que a tantas mujeres ha convertido en seres prohibidos. El encuentro se había planeado desde hacía meses y varias veces habíamos pospuesto la fecha por razones supuestamente ajenas a mi voluntad. Creo, sin embargo, que yo también era parte de las dilaciones, o por lo menos las aceptaba con alivio. Mi resistencia a hablar del oficio de escribir ha persistido con extraños disfraces y aplazamientos. Para una trabajadora exacta y sin tregua como yo, estas huidas son transparentes. Me resisto a la identidad impuesta de escritora y me resisto a mi propio discurso sobre la escritura. ¿Por qué no escribir en lugar de hablar de lo poco, porque siempre es poco escrito? Es cierto, sin embargo, que esta identidad que se me adjudica no es gratuita, a pesar de que me doy cuenta de no tener una obra pública, coherente y clasificable según criterios académicos, estéticos o editoriales. Me siento un camaleón de la palabra que cambia de color y tal vez no tiene uno propio, pero aún así soy un animal consistente. Siempre he vivido con o de palabras, como lectora, estudiante y profesora de idiomas y de literatura, editora, traductora, conferencista, periodista, crítica literaria, poeta. He comido de mi manejo de la lengua, aunque los escritos que más me representan son los que solo me han alimentado metafóricamente. Mi obsesión es irremediable e inútil, como la del camaleón, que sospecho se engaña a sí mismo más de lo que logra engañar al otro. Si considero resbaladiza mi identidad de escritora, me identifico sin embargo plenamente como lectora. Lectora traidora desde antes de ir al colegio y de saber leer, cuando me aprendía de memoria los cuentos que me leían y los repetía línea por línea, señalando las palabras con el dedo índice como si tradujera signos. Luego, esa gracia infantil se convirtió en maldición para mí y para todos los que me rodeaban,
cuando devoraba colecciones completas y las palabras ajenas eran mi refugio, mis ecos, mis referencias secretas, sin verbalizaciones compartidas. Leía sola y mi mundo se dilataba, desarticulado, lleno de esas telarañas que se apoyan en la vida y que no son la vida. De las arrolladoras palabras ajenas creí aprender que todo está escrito y que solo hay que buscarlo para encontrarlo. Aún me persigue esta labor de exploración en la que me he pasado la vida. Construirla es un peligroso trabajo de autoevaluación y de acribillamiento, cuando años y décadas después, amigos y estudiantes me recuerdan por los libros que yo leía, que en algún momento me obsesionaron y obligué a compartir como pesadillas y ahora desearía olvidar. Pero el pasado también está hecho de letra leída, deslizada, coyuntural, y nadie se escapa de su historia. Compartir y divulgar es también el eje de la enseñanza de la literatura, esa transmisión que los obsesivos del libro hacemos en clase, entre amigos, entre editores, en los comentarios que a veces escribimos. Queremos que otros lean lo que nos gusta, incluso tratamos de obligar a que les guste lo mismo. El placer de leer desencadena una serie de diálogos que incluye a muchas más personas, fuera de un autor y de un lector esquemáticos. Los mundos imaginarios de ambos están poblados de voces que entran en esa misma enorme y silenciosa conversación, que como un iceberg apenas muestra unos cristales. En las profundidades se producen los naufragios. Si la lectura está en la raíz de todos los desastres, su producto es un monstruo mítico. Todas las decisiones vitales de un lector están supeditadas a su obsesión. De ahí salen periodistas, editores, profesores de lengua y literatura, coleccionistas de diccionarios, amistades con las que se puede leer y escribir, pero nunca hablar, parejas hechas de libros y no de cuerpos. Cuando ese monstruo comienza a tragar y a vomitar, la lectura que comenzó como traición termina en robo. Todos los excesos están permitidos, no hay ética, no hay paz. El mundo se mide por palabras y se roba tiempo, ideas, cualquier cosa para leer y escribir. Si ese ser maldito, traidor y ladrón es además una mujer, el desastre es total. Para leer y escribir hay que estar en contacto con el caos y con el cosmos, pero solo se puede plasmar en soledad, con la libertad que da el candado por dentro de la puerta. Y si hay algo negado a la mujer, es su soledad y su espacio. La mujer debe ser desprendida y estar siempre disponible. Por eso no escribe, solo habla y usa sus palabras como imán. Siempre rodeada, lo regala todo y administra y promueve las escrituras ajenas. Revisa, corrige, arma plataformas para que otros despeguen. Devuelve multiplicada la imagen del que se le acerca. Su oralidad la ahoga y obliga a que los que la rodean se conviertan en esponjas. Sabe que la vida es más que el lenguaje, ese esqueleto que apenas la sostiene, pero se delata, seduce, vende y compra afectos con palabras de transmisión. Hasta que aprende, muchas veces tarde, a ser rinoceronte y escorpión y caracol para escribir. La defensa de su mínimo espacio ante la invasión se convierte en una pelea que la agota más que la misma escritura. Tiene que explorar nuevos sistemas de vida, porque se considera que la mujer no puede ser feliz escribiendo, no puede ser feliz si está sola, ni siquiera por unas horas, y porque escribir es un acto egoísta que no se le permite a ese ser supuestamente creado para la entrega indiscriminada. Y la desprendida no logra desprenderse. Paga con silencio su adaptación y su supervivencia. Hago lecturas críticas y las escribo porque a menudo decido que estoy harta de pretensiones de originalidad y primeras personas y decido dejar el espacio a las voces de los otros. Así, con frecuencia he preferido ser lectora y transmitir impresas compilaciones de mis lecturas.
Traduzco porque traducir también es compartir y es la más adecuada combinación de una buena lectura y una buena escritura. Edito porque, como me sucede en la docencia, me gusta hacer puente. Escribo artículos sobre literatura porque en los últimos años he encontrado un discurso crítico contemporáneo en donde me puedo hallar con alguna comodidad, un discurso de autodelación y de apertura que acoge mis obsesivas metáforas, que se opone a la omnipotencia y a la supuesta objetividad de la crítica de mi época de estudiante. Un discurso, en fin, que se basa en una profunda conciencia de género y de historia. Ahí ubico, o quisiera poder ubicar, mis trabajos sobre la revisión del canon literario o sobre la escritura de la mujer en América Latina y en Colombia. Creo también que para mí escribir es una batalla contra la injusticia y contra el caos, contra los silencios impuestos, contra las continuas agresiones que recibimos las mujeres. Aunque yo casi pertenezca, y me suena irónico después de mi errática escritura de toda la vida, aunque yo casi pertenezca, digo, al grupo de las privilegiadas. A veces me han dicho que hay tortura en lo que escribo. En verdad, no podría escribir sobre las rosas, los jazmines, las auroras y el amor, aunque los conozca, si he vivido entre el dolor y la violencia. Por otra parte, no creo mucho en una escritura solo de paz y celebración, sin tensiones ni contradicciones. Escribir no es fácil, porque para llegar hasta la página hay que vencer nuevas barreras cada día, porque es un oficio que se practica sin fin, una carrera sin meta. No es una actividad natural a la que el cuerpo se entregue como al agua, al sol, al sueño, a la comida o al amor. Es una decisión, a veces demencial, un tiempo sin reloj, papeleras que se llenan, letras que bailan, libros que caminan, caras alucinadas. Escribir no es libertad porque la persona que escribe vive torturada en un espacio de espejos y de aristas, entre lo ya escrito, lo que escribe, lo que quiere escribir, lo que nunca escribirá. No es permanencia porque su escritura es ajena y no le evitará el desgarro de sus muertes. Es una extraña forma de vivir, una mediación despellejada que reemplaza mucha vida, pero no la oculta ni la ignora. Y sin embargo, y ya con esto termino, la persona que quiere escribir y no lo hace, vive y muere condenada. Por eso, hablar de la escritura y del oficio de escribir es suicida. Los que hoy queremos seguir viviendo con palabras, debemos ahora ya callarnos e irnos a nuestro posible o imposible rincón y escribir. Escribir para poder morir en paz. Así termina Montserrat este texto que espero que hayan disfrutado. Mientras leía pensaba que ya no estamos muy acostumbrados a escuchar sin seguir el texto, pero bueno, ya saben que lo encuentran en cualquiera de estos libros, quizá también está por ahí en PDF en la red. Eh, Esa es Montserrat Ordóñez y yo creo que en sus palabras nos leemos muchos y muchas de nosotras. Son palabras que yo creo que además hablan también de las escritoras de su generación y en la que los antiguos estudiantes y amigos de Montserrat, también sus familiares, creo que por acá debe estar Enrique Ordóñez, su hermano, el hermano de Montserrat, su sobrina, su cuñada. Son palabras en las que también nos reconocemos y bueno, por ahí vamos por el mundo, sus antiguos estudiantes que no hemos podido hacer todas las cosas que ella hacía, pero que nos hemos como repartido sus campos, digamos, y estamos en la edición, en la academia, en la traducción, en el periodismo, siempre extrañándola, pero escribía yo por ahí en Facebook hoy que miramos en parte con sus ojos, ella sigue mirando con nosotros. Y ahora Lucía hablaba de nuevas generaciones y yo veo que
que este espacio abierto por ella y por ellas, en particular por lo que toca el simposio con respecto a las escritoras que publicaron entre 1850 y 1950, son mujeres también así de ricas, ¿no? Que trabajaron en muchos espacios a la vez. Y mujeres que no por nada, a las que no por nada las mujeres de esta generación de los 80 recurrieron y que nos entregaron para seguir trabajando. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla un momento em, para, para cerrar esta primera parte, mostrándoles cuáles van a ser nuestras mesas del día de hoy, invitándolas e invitándolos a todos para que nos acompañen. A ver, ¿dónde tengo esto? Acá está. Bueno, entonces este es nuestro seminario, Memorias, Genealogías y Afectos hacia una historia cultural de mujeres en América Latina, 1850-1950. Con esta enorme red, ¿verdad, Lucía? De todo lo que se entreteje y va a estarse entretejiendo en estas mesas que no se deberían perder. Muchas gracias a Natalia Cisterna, bueno, que está aquí y va a moderar y a participar en el cierre. El comité organizador fue compuesto por nosotras tres, y en el comité académico pues hemos estado apoyadas por Francesca de Negri, Pura Fernández, Ana Pelufo y Lucía Pupo también. Muchas gracias a todas ellas. Hoy tenemos dos mesas, ahora en pocos minutos vamos a dar comienzo a la primera mesa, que se titula Redes y Afectos en el siglo XIX. Aquí nos acompañarán María Lucía Pupo de la Universidad Católica de Argentina con una ponencia sobre la ópera. Luego yo voy a hablar un poco de Soledad Acosta de Samper. Pura Fernández del CSIC de Madrid va a hablar sobre la baronesa de Wilson, coleccionismo de experiencias, y Ana Pelufo cierra esta mesa de la Universidad de California en Davis con su ponencia Afectos feministas, cruces, anacronismos y genealogías. En la tarde según donde estemos, ¿no? Esto es 15 horas Chile. Tenemos la segunda mesa sobre siglo XIX. A partir de mañana entraremos en los comienzos del siglo XX. Entonces, en la mesa de esta tarde, hora Chile, tenemos a Luzainaí Morales Pino de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, hablándonos sobre Mercedes Cabello de Carbonera, Kunmi Soto por la Universidad de Complutense sobre la escritura de mujeres en Bolivia en el siglo XIX, y Lucía Steger sobre Luisa Capetillo. Entonces a las 11 comienza nuestra mesa y bueno, creo que me alegra haber terminado un poco antes de las 11. Quizá Lucía quiera añadir algo o la misma Natalia quiera intervenir en este momento para hacer también unas palabras de bienvenida. Bueno, no solo quiero agradecer la intervención de Lucía con esos recuerdos, esas imágenes, la proyección de este seminario, de estos encuentros que hemos tenido ya hace 10 años, y también agradecer las bellas palabras de Carolina, muy emotivas, ¿no? Creo que todas compartimos una emoción cuando ibas leyendo los párrafos de Montserrat, ¿no? Nada, solo darle la palabra a Lucía, me parece que ahí también tenemos que decir algo con respecto a la mesa, ¿no? Sí, tenemos 10 minutos hasta que comience la mesa, entonces lo que vamos a hacer es parar la transmisión de YouTube en este momento, retomamos en 10 minutos, pero no tenemos por qué salir, podemos seguir conversando acá por el Zoom, ¿no? Pero así tenemos 10 minutitos para ver aspectos técnicos y retomamos formalmente la primera mesa en 10 minutos. Eso, ¿no? Muchas gracias, Carolina, por la bella lectura. Gracias, Lucía.